Si vamos a hablar de otro tema, vamos a pasar a hablar un tema que importa mucho a los padres y las madres, porque desde la pandemia los juegos, los videojuegos y esta manera de socializar a través de las redes sociales prácticamente se duplicaron entre los jóvenes y los adolescentes. Una de las plataformas que se utiliza mucho para jugar videojuegos e interactuar con otras personas en línea es Twitch, que ha encendido las alarmas. ¿Por qué? Porque un estudio de Bloomberg detectó que al menos 280.000 niños han sido víctimas de acoso a través de esta plataforma en los últimos 2 años, y eso lleva a preguntarse, ¿sabe usted, papá o mamá, con quién están chateando sus hijos? Es una buena pregunta, ¿eh? ¿Con quién chatean? ¿Cómo saber? ¿Cómo incorporarse también a las conversaciones con los hijos? Twitch probablemente a usted no le suene tanto, pero podríamos decir que es una nueva fórmula en que se comunican con gente en el mundo, no solamente en Chile, y ahí es bien complejo. Estamos con Pablo Cristini de Nativo Digital, estamos con nuestra psicóloga Pamela Lagos. ¿Cómo están? Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Pablo, explícanos un poquito de Twitch y a propósito de esta forma de comunicarse con no solamente una comunidad local, en todo el mundo, y ahí es donde está esta inquietud respecto con quién se comunica la gente que está en Twitch. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. A ver, para ponerlo muy en simple, Twitch es una plataforma de streaming. Es una plataforma muy parecida al YouTube, ¿Ya? pero está hecha para que principalmente se streamee, o sea, se proyecte lo que estás jugando. Entonces, es una plataforma de streaming de videojuegos, básicamente, por ponerlo súper en simple. Y efectivamente, el objetivo que tiene, y con cómo nace como Justin TV, era que los jugadores de videojuegos se ponían a mostrar lo que estaban haciendo en sus partidas. Yeah. Y entonces iban mostrando los tips y de alguna manera la gente empezó a decir, oye, qué interesante, me mostró el tip de, no sé, cómo desbloquear una etapa, entonces puedo pasar la etapa. Y eso empezó a generar un público muy masivo. Y hoy la gracia que tiene Twitch en el sentido de por qué es tan atractivo para los usuarios es porque es una de las plataformas que genera mayor monetización para el usuario. O sea, cuando tú estás transmitiendo, es la plataforma que paga mejor, por decirlo así. ¿Gano plata por qué? ¿Por cantidad de gente? Por la cantidad de gente que te está viendo y que te está comentando y que te está siguiendo y que se suscribe a tus canales. Tú generas canales muy parecido al de YouTube. Pablo, y de hecho ha tenido gran auge, se ha duplicado la cantidad de canales que transmiten en esta plataforma. Tenemos una gráfica ahí que ilustra algunos de los hitos que han hecho que Twitch, que antes era Justin TV, que yo me acabo de sorprender, yo conocía Justin TV, Sí, pero no conocía que se había transformado en Twitch, que es más adolescente, más que para los adultos, quizá, aunque ahora se ha ido diversificando. Mira, yo te decía, se duplicó la cantidad de canales que existen del 2019 al 2022, la audiencia también casi se triplicó, llegando a 2.9 millones de personas en el mundo, y gran parte del contenido que se sigue es de juegos como Fortnite o Minecraft, que son seguidos por jóvenes y adolescentes, Caro, Gonzalo, y ahí tú también, Pame, nos puedes decir cómo se ha transformado este tipo de plataforma en casi la única fuente de sociabilización que tuvieron los niños durante la pandemia. Sí, los jóvenes y adolescentes siempre han buscado su lugar, eso es histórico y lo necesitan, y parte del logro de la identidad tiene que ver con la socialización fuera de los adultos. Entonces, así como antes, yo me imagino, no sé, pues íbamos a un bar o a algún boliche y si empezaban a llegar los papás, nos arrancábamos a otro. Esto mismo ha pasado con las redes sociales, ¿eh? Entonces, los chicos tenían Facebook, llegaron los adultos a Facebook, arrancaron y después se fueron a Instagram y llegaron los adultos a Instagram y finalmente encontraron esta plataforma en donde los adultos no ingresan, porque no es una plataforma como las otras en donde tú muestres simplemente tu foto, sino que tienes que jugar. Eso es lo que más hacen. Generar contenido. Generar contenido y vas jugando. Sin embargo, lo que creo que hay que explicar también a los papás, que a los más viejitos como yo que no sabemos, no solamente se muestra el videojuego, también por lo general hay una camarita en una esquina en donde está la cara del chico que está jugando y con el que interactúa. Entonces, se usa la webcam también. Exacto. O sea, para esto no se usan consolas en general, sino que más bien computadores. No, tenéis de todo. O sea, de podéis todo. conectar la consola y la gracia que tiene Twitch es que podéis generar el multiscreening. O sea, podéis tener muchas cámaras. De hecho, Pero háblame, por favor, en castellano. podéis invitar... hartos cuadraditos dentro de... Ya. ¿Cachai? Como Como el recuadro donde aparecemos nosotros de repente en la parte baja de la pantalla, pero varios. Entonces se ponen en una esquina, en Entonces otra. podéis tener un Twitch en el que hay más de 3 jugadores que tienen sus cámaras encendidas. Pablo, y ahí hay una interacción en vivo, o sea, quien Sí. está jugando y transmitiendo, alguna otra persona le puede preguntar y le va respondiendo de manera online, digamos, Sí, inmediata. de hecho, la gracia que tiene Twitch es que tiene estos chats en vivo, entonces muchas veces mientras están jugando van leyendo el chat y van diciendo, sí, mira, le respondo Y a conversan, X veces. Sí, Y ahí está el Conversa, riesgo, porque Gonzalo. se ponen unos audífonos con Con micrófono, claro. headset
O sea, venden hasta sillones hoy día especiales para Es que ese es el riesgo especialmente, el tema de conversar con gente que no conoces. Acá vamos a ver, Pame, mira, quiero que revisemos por qué es riesgoso Twitch, según lo que pudo determinar este estudio del medio estadounidense Bloomberg, que detectó varias cuentas de adultos que seguían a menores de edad y que les hacían grooming, esta extorsión, ciberacoso que se llama también. ¿Por qué es tan fácil que niños tengan acceso a plataformas como Twitch? Tenemos una gráfica preparada donde, por ejemplo, explica cuáles son los requisitos para poder registrarse. Es la lámina número 2, la que estamos viendo ahora en pantalla. En Twitch el registro es súper fácil, es rápido y tan solo un niño que se pueda registrar y que tenga un celular a mano puede empezar a transmitir de manera inmediata. A diferencia de lo que pasa con YouTube, por ejemplo, que tienes que tener 50 suscriptores y esperar 24 horas antes de empezar a transmitir. Hay otras como TikTok. Vamos a ver la siguiente lámina, donde, por ejemplo, tienes que tener sobre 16 años y además tener 1000 seguidores para empezar a transmitir en vivo. ¿Qué pasa con Facebook, donde cada vez hay menos niños y menos jóvenes? Claro. Tienes que tener sobre 13 años y validar con un teléfono o un correo electrónico la primera vez. Nati, Twitch entonces no lo tienes que validar con nada. Nada Baja la necesariamente. la Puedes aplicación hacer y con listo. un usuario. Ahora te está pidiendo ingresar la edad, pero el tema es que puede falsearlo. cualquier Puede edad, la edad claro. que quiera. Entonces, y además inmediatamente, o sea, ni siquiera tienes que esperar un día para empezar a transmitir. Una persona se puede hacer una cuenta y es por eso muy usado por menores de edad. Perdón, pregunto desde el desconocimiento. El riesgo acá, ¿qué es lo que pasa? O sea, los niños se arriesgan y niñas, por ejemplo, que los embauquen, que un usuario mayor se haga pasar por otro niño y le empiece a mandar fotos cochinas, Despiadato. contenido inadecuado. Es un poco el riesgo, ¿no? Sí, lamentablemente estas plataformas en las que las barreras de ingreso son tan bajas, están siendo ocupadas por estos abusadores, que finalmente son personas que buscan satisfacción sexual normalmente en menores de edad, que es la definición del grooming, y que básicamente han encontrado en estos espacios una herramienta que les permite hacer un avatar, por decirlo así, que haga parecer que son niños que están interactuando en este mismo espacio. Normalmente se da una lógica de 3 etapas. La primera es que generan un vínculo, una conversación en la que parecieran ser amigos, por lo tanto se preguntan cosas de amigos, pero en esas preguntas hay una serie de información que están levantando y luego con esa información se inicia un proceso de extorsión en el que empiezan a decirle, bueno, envíame fotografías, yo a veces te puedo enviar otras fotografías que muchas veces no son de ellos, entonces como que se genera un vínculo, pero que finalmente es muy falso y lamentablemente en los casos más delicados hemos podido observar encuentros en los que, en espacio análogo, en los que se concreta el abuso sexual. Claro, y acá hay algo también súper preocupante, lo hablábamos con la Caro Sí. hace un ratito fuera de cámara. Yo traté de hablar con muchas mamás de niños entre los 11 y 17 años. Y todos me decían, no conozco Twitch, no sé. Ellas saben que sus hijos juegan y saben que hablan con otros niños cuando juegan. Pero muchos padres no conocen que estas plataformas te permiten chatear con desconocidos. A eso me refería cuando decía, claro, migraron a este lugar en donde los adultos no entran. Primero, los adultos que no tienen intenciones negativas con los niños, por supuesto, porque no se les ocurre. Segundo, está la palabra juego, que para los adultos todavía nos imaginamos, si uno nos dice los niños voy a jugar, va a estar con sus amiguitos. Claro. Pero yo no les llamaría juego a esto, son como interacciones virtuales más Claro. bien. Y básicamente es como si yo llevara a un niño de 9, 10 años a una plaza llena de gente Y me desconocida y me voy y lo dejo solo y le digo, puedes hablar con quien tú quieras, aunque esté disfrazado. Así O sea, de simple. Lo conversábamos con la Nati y Nati, te cuento lo mismo que te contaba a ti antes. Durante la pandemia yo sentí que tuvimos como que abandonar a los niños al mundo, así, porque antes yo trataba de poner restricciones, 1 hora el fin de semana, si vamos a salir se acabó y no quiero pataletas ni llanto ni nada. Y me pasó en alguna ocasión que uno de mis hijos estaba jugando y le digo, ¿y con quién? Porque además hablaba, como decíamos, hablaba mucho, ¿no? Y le digo, ¿con quién? John, Jeremy, no me acuerdo, era alguien ni siquiera de Chile. Y le digo, era un lunes feriado acá. ¿Y por qué no está este niñito en el colegio si es como horario? ¿De dónde está? No, del estado no sé cuánto. Busqué para ver la hora que era y ¿por qué este niñito no está en el colegio? Si supuestamente era un niño, ¿verdad? No, claro, a un niño no se le ocurre preguntar eso. No es Nada, agarré los audífonos y me puse a conversar con el niñito para saber.
y traté de sonsacar la mayor cantidad de información. Además, mi hijo me miraba con cara diciendo, ¿de verdad? No. No, y además me voy a echar a Ya, perder no, justo el amigo que me acabo de madre. hacer. Qué te vergüenza, pasa? además. Qué Qué plancha, qué vergüenza. vergüenza. Pero sabes que yo ahí de verdad, no sé si actué de la mejor forma o no, pero de verdad prefiero pecar de catete y de metida que decir, ay no, justo se hizo un amigo, quién sabe después una relación laboral el día de mañana. No. O sea, ni una Totalmente, posibilidad. porque además se atrapan con estos mismos videojuegos y se empiezan a generar unas suertes de lealtades con personas que no conocen. Entonces, yo he escuchado cosas como, no, había recién partido el juego, entonces no podía ir a Salir, almorzar con claro. mi familia, no puedo salir porque le echo a perder el juego a todos los demás, entonces empieza a aparecer una suerte de lealtad dentro de estos Claro. jugadores que te permite entregar información, bajar las barreras y quedar a merced de alguien que después te pueda extorsionar con la información que le entregaste. Mira, La veamos- ocurrencia de este tipo de cosas es alta. El grooming tiene, por lo menos en Chile, está en una tasa como del 7% de la cantidad de riesgos que estamos Recordemos, el observando. grooming es... El Sí, grooming la cosa. es la suplantación de identidad para la satisfacción sexual con menores de edad. Esa es la definición Se del hace libro. pasar por un niño cuando no lo es y Exactamente. eventualmente Veamos. saca En la el información. Veamos eso, en el veamos estudio de cómo Bloomberg actúan, eran sí. 280.000 niños los que Afectados. fueron afectados. Afectados. 280.000. Sí. Y Sí. veamos, tenemos una gráfica también con qué es lo que detectó el estudio de Bloomberg ahí en Estados Unidos con este análisis a Twitch. Detectó casi 2.000 cuentas que seguían mayoritariamente a niños. ¿Qué quiere decir eso? Que el 70% de las listas que ellos seguían de usuarios eran menores de edad. ¿Qué hacían? Le pedían a los niños primero, entraban, lo que tú decías, Pablo, entraban en confianza con ellos, les empezaban a pedir videos, porque estos videos, ya decíamos, Twitch es una plataforma que te permite transmitir a mucha gente simultáneamente muy rápido, de manera instantánea. Les pedían videos de carácter sexual, de bailes, que para un niño puede ser muy inocente, pero con un pequeño gesto que después lo empiezan a extorsionar. Además, lo hacían de manera simultánea, o sea, un mismo usuario le escribía a 4 o 5 niños, de los que podían caer 2 o 3, y una sola transmisión de esas llegó a incluso 290 visualizaciones, o sea, 290 personas tuvieron acceso a este video antes de que Twitch pudiera detectar y lo pudiera bajar. Así de grave es este tipo de plataformas, Pame, Pablo, que a nosotros nos alertan y que dicen, ¿saben los papás con quiénes están chateando nuestros hijos? A mí me da la sensación, sí, que tenemos que tomárnoslo como una adecuación a lo que siempre ha ocurrido como familia. O sea, cuando yo era chico, jugábamos mucho en la calle. Sí. Había mucho menos riesgo. O sea, yo hacía Pero- mi vida Pero cuando jugabas ahí callejeaba en la mucho. calle, te enseñaban a no hablar con extraños, claro. a que si alguien te ofrecía un dulce, tú le tenías que En decir que había un no, horario. no podía entrar a su ¿entiendes? casa. Claro. que este era el límite en el que te podías mover, que con estos amiguitos Claro. que están acá y que de esta calle para allá no podían pasar. Y uno Esto es tomaba lo esa mismo. cosa. Mira, Esto es lo mismo, o sea, pero si ya, yo no sé juega, ese- pero ojo que puede pasar tal y tal. Si pasa, avísame. De hecho, hay una serie de recomendaciones que uno podría tener en el cotidiano. Bueno, la primera y la más obvia, que es un poco lo que hiciste tú, Caro, es el tema de estar escuchando lo que con quienes están conversando. Yo a veces lo converso en las reuniones que nos toca con los apoderados en los colegios. Y muchas veces les preguntamos, ¿ustedes escuchan lo que están haciendo o con quiénes están conversando? Porque está Twitch, pero hoy día casi todas las plataformas montón, o sea, sí. casi todos los videojuegos tienen plataformas colaborativas, Fortnite, Roblox, están en todo el rato están conversando, ¿cachai? Está Discord, que son, si la misma plataforma de juego no tiene una herramienta de comunicación, Discord es como el chat de comunicación de voz. Entonces, en la práctica están conversando. Te tenéis que dar la lata de escuchar con quiénes están hablando. O sea, en vez de tener la tele prendida o la radio escuchando música, escucha con quiénes están hablando. Y ya ¿Pablo? con eso por lo menos vaya a saber en la práctica cuál es el tipo de interacción que están teniendo. Ese dato lo dio la PAME y lo estás recalcando tú. Y tenemos una encuesta también que hizo la Fundación para la Convivencia Digital de la Universidad de los Andes, donde es súper buena porque habla de que, primero, el tiempo libre que ocupan los niños, el 50% lo ocupan en jugar videojuegos. Lo segundo, el 82% reconoce haber jugado con desconocidos. Y esto es lo más preocupante y es lo que decía la PAME, como llevar a un hijo tuyo a que juegue en la plaza con puros desconocidos. El 99% de los niños encuestados que tenían entre 9 y 13 años declara jugar sin supervisión de sus padres. ¿Y sabes por qué? Sobre todo porque hoy día, como bien decían antes, están estos audífonos que les permiten a ellos comunicarse con el micrófono y escuchar entonces, porque en un minuto, cuando estábamos en pandemia, uno retaba a los niños, ¿hasta cuándo no bajan a comer? Claro. Y se enteraba todo el grupo.
Claro. Porque todos escuchaban en sus casas la loca que gritaba que por qué no bajaban a comer. Entonces aparecieron los audífonos o el teletrabajo para que permitiera que cada uno estuviera en lo suyo. Y ahora es súper importante, por último, como dices tú, sentarse al lado y ver qué es lo que responde, porque tú no escuchas lo que le preguntan, Claro. pero escuchas lo que van respondiendo. O pedirle que pongan en vez de Que se saquen los audífonos. que pongan los parlantes. Sí. Es una forma de poder entender quiénes están jugando contigo en la plaza, en esta plaza virtual. Porque además son distintos tipos de riesgo, Pame. Una cosa es el grooming o este ciberacoso sexual a menores de edad, pero también está el bullying, también hay otro tipo de riesgo. Hay muchos, está esto que claro, que es una de las primeras cosas que a uno le asusta, pero también está que entreguen información personal, que después puedan llegar a tu casa, está el mismo bullying y el maltrato entre pares, entonces es súper importante que estemos pendientes. Y ahí un buen truco es, antes pasaba con los computadores estacionarios que estaban en una sala o en un lugar en donde todos pasábamos. Claro. Cuando ha ido avanzando la cosa, las familias que han podido comprar estos personales, los chicos ya se aíslan con su computador. Tratar siempre de que, si es que en la medida que se pueda y el espacio lo permita, mantener un solo lugar en donde se usan los computadores en la casa. Así como uno no anda agarrando la tele y decir, ay, permiso, voy a ir a ver tele para el otro lado y me la llevo. Tratar de que el computador funcione exactamente igual para yo poder ir monitoreando. De lo contrario, por lo general, ya, un niño me va a permitir escuchar, pero un niño de 15 años que yo le diga, oye, sácale los parlantes, me va a mirar con cara de... ¿Sabes qué? Aquí Y voy a en hablar cuanto pueda los va a reconectar. Como viejo, ¿ah? Pero... No, si soy viejo, sí sé. Pero... Están apoyándonos. No como. Pero a mí no me gusta este mundo tan hiper digitalizado. No hay nada que hacer. Porque Ahora, siempre lo pero hubo. si no te siempre- gusta, siempre lo hay hubo. que ofrecer alternativas, ese es el tema. Está bien, pero es que, ¿sabes lo que pasa? Es difícil la dosificación, porque yo creo que también esta cuestión es la papa y a veces la solución para papás y mamás, y a veces no de desconsiderados ni despreocupados, sino que a veces porque no tienen otra. O sea, ¿por qué? Porque es cómodo, claro, porque el cabro está jugando en la cuestión, no te requiere mayor atención, supuestamente, se entretiene ahí, está pegado a todo. Pero yo tengo casos cercanos, conocidos, de niños que están ultra pegados y enviciados con esto. ¿Y sabes qué? Es preocupante, por ejemplo, el deterioro comunicacional, Absolutamente. de lenguaje, Sí. de cómo se relaciona con otros niños, a diferencia de otros niños que no son tan pegados con esto. Y se empiezan a poner demasiado introvertidos, con un lenguaje muy pobre. Y yo pienso, ¿cómo hacer esto esa generación en 10 años más? Adelante. ¿Cachai? Es que ahí está ¿Me entiendes? el segundo gran peligro. Está el peligro de la socialización y está el peligro en sí que conllevan los videojuegos, que generan efectivamente un rush dopaminérgico que activan los circuitos del placer y generan adicción. Y eso ya está estipulado, está determinado, ya el DSM-5 trae, así como dentro de la adicción a los videojuegos, ya es una adicción determinada por la OMS. Entonces, ahí está la otra parte, de que si bien yo puedo permitir esto, entiendo que no podemos dejar al niño fuera, ojalá cuando ya tengan cierto desarrollo neurológico, ojalá esto Sí. empiece a ocurrir a partir de los 12 años. Yo sé que las mamás me van a mirar con cara de qué te pasa, pero es que antes de verdad que su cerebro es demasiado plástico, está demasiado nuevito para esto, y ahí sí que tiene que ser muy controlado, porque también genera una adicción y genera el videojuego en sí, te va entregando todo lo que decían acá. No solamente vas ganando, no solamente eres admirado por los demás, te genera retribución social, en algunos ganas plata, Plata, y los y papás ahora- ni siquiera saben eso. Y es tan interesante también que ya nos están llegando comentarios a nuestro hashtag Buenos Días TVN. Mira, están opinando a través de las redes sociales. Acá Itelo Aedo dice: hola, mi hijo juega en línea, soy mamá catete. Por ende está prohibido usar audífonos, lo que decían ustedes, chiquillos. Me da lo mismo el griterío que se arme, pero así controlo todo y sé con quién está jugando. Súper importante también esto. ¿Por qué? Porque es una plataforma donde uno puede acceder a miles de personas que no saben de dónde te están contactando y quiénes son o qué edad tienen o cuáles son sus intenciones. Tenemos también las declaraciones de la Universidad de los Andes, que estuvo a cargo de este estudio acá en Chile, tan importante porque revela que el 99% de los papás se relaja porque dice, están jugando con sus amigos. ¿Cuáles son las conclusiones? Mire, escuche. Este estudio nos mostró que nuestros niños y niñas están con una baja percepción de riesgo frente a las problemáticas que se puede dar en el mundo digital. Sin embargo, va subiendo esta cifra, cada vez son más conscientes. En segundo lugar,
también este estudio nos evidenció que a los papás y a las mamás nos faltan muchas habilidades de crianza. Nos está faltando saber conversar de corazón a corazón con nuestros hijos, saber escucharlos, saber ponerle normas, límites y acompañarlos en su desarrollo. Y en tercer lugar, nos alerta muy, muy potentemente que nuestros niños están con altísimas horas de conexión, perdiendo un tiempo valiosísimo para el desarrollo de un montón de otras capacidades que son muy necesarias en la vida. Claro, acá lo que dice, nos falta, a los papás les falta quizás a lo mejor digitalizarse un poco más. ¿Sabes qué? En ese sentido, cuando yo me vi enfrentada a esta problemática, ponía el tema, así estuviéramos dos solos, yo tengo 3 niños, o a la hora de la comida, así como para que todos opinaran, y era encontrarme con un murallón delante. No te metáis, no, porque no tiene idea ¿cuántas veces jugaste tú? No Obvio, cacháis ninguna. nada. No cacháis nada. Ya, y la única forma en la cual logré llegar a poder que se abrieran un poquitito y hablar y no ser yo siempre la que retaba y trataba de restringir, que además tú dices, no juegues más. Y tendrías que estar para al lado todo el rato. La única forma fue tratar de buscar a través de investigaciones recursos positivos, es decir, les ayudaba, ponte tú, con la motricidad fina. Les ayuda, son ayudas así, cuando fueran a manejar más adelante. Pero cuando dije una de esas cosas, me dejaron entrar y logré poder conversar. Fue lo que decía la Soledad, de corazón a corazón. Porque conociste. Claro, porque me informé un poco más. Y porque Y porque no era todo crítica. Sí, porque no era todo crítico, claro, y porque cuando uno habla informado es totalmente distinto para un adolescente. Los Claro. adolescentes quieren aprender. Te valida. Oye, Te ¿querés valida. busquilla? Yo le hubiera ¿Qué iba cortado a la hacer? luz. Pero es que Conecta lo el hacen donde PlayStation. sea, en el teléfono, en el del amigo. No, sí, Ahora, verdad, es no hay broma. importante igual poder tener, yo no le llamo una regla, sino que acuerdos. Y esos acuerdos se tienen que dar en la medida en que te validen porque sabes de lo que estás hablando. Entonces, por ejemplo, si tú vas, hoy día la gente de la casa va a decir, ya, no quiero que jueguen más Twitch. Y es como, vaya a evidenciar Claro, que no que no cacháis sabes nada, nada. porque Twitch no es un juego. Claro, El Twitch es exactamente. la plataforma donde juegan. Pablo. Entonces, como hay una serie de cosas que necesitáis aprender un poco para hablar el lenguaje de los chiquillos y que te pesquen, que te tomen atención y que genere acuerdos, porque en la práctica lo que efectivamente necesitas es poner ciertos límites. Hoy día que está muy de moda los bordes, Claro. los bordes, hay que tener bordes en estos Sí. espacios Sí. también. Ya. De cierta, parte, Bueno, de hay que cierta estar al manera, tanto, Pablo, digitalizarse y aumentar la percepción de riesgo de nuestros niños. Estar ahí atento al lupo. Gracias, chiquillos.